querido amigo de esta emisora y del programa Diálogo de I99. Juan, buenos días, ¿nos está escuchando? Por supuesto, muy bien, lo escucho. Juan, hace un año el país tuvo que lamentar la pérdida del expresidente Gustavo Noboa, querido amigo suyo y mío, y hoy queremos en breves minutos recordar su paso por la vida como un ciudadano ejemplar, como un hombre de familia, como un académico, un profesor universitario, formador de juventudes, autoridad universitaria, gobernador de la provincia, miembro de las comisiones de las negociaciones de la paz y luego vicepresidente y presidente de la República. Su amigo y mi amigo un año atrás nos dejó. ¿Qué recuerdos le vienen a la memoria hoy día, Juan? Bueno, pues hoy día es un día luctuoso para todos los que seguimos esperando el progreso y el adelanto de este país. Gustavo Noboa es el ejemplo de honestidad, de servicio, de cumplimiento de sus deberes que existe en este país. Por donde pasó dejando una extraordinaria huella, y los que tuvimos la suerte y el honor de poder acompañarlo en determinadas circunstancias, recordamos permanentemente su personalidad y hacemos votos porque el país pueda en algún momento dado recibir el don de Dios de tener más Gustavo Noboa. Juan, ¿alguna anécdota que quisiera compartir con nosotros? Yo me atrevería a sugerirle la de aquella madrugada del 22 de enero del año 2000, en que en el Ministerio de Defensa, ya en la Recoleta, a usted le tocara redactar el decreto por el cual el presidente Noboa asumía el mandato. Sí, así es. Yo ayudaba a Gustavo en una serie de cosas. Usted recordará que estuvimos primero en casa de Gustavo, cuando las cosas eran todavía negras y no había certidumbre de lo que ocurriría en el país, hasta que finalmente fue invitado al Ministerio de Defensa, donde estaba reunido el alto mando para tratar con él las cosas, y se resolvió lo que tenía que resolverse de acuerdo con la ley. No había presidente de la República, el presidente Maguad había abandonado el palacio, el vicepresidente Noboa tenía que asumir ipso iure la presidencia de la República, y entonces hubo que comenzar a preparar las cosas para que lo haga, entre ellas un decreto en que el presidente Noboa asumía el poder. A mí siempre me han tocado estos premios y salir sorteado en una serie de actos. Me encomendaron que redacte el proyecto, y me encomendaron también unas pocas palabras que pueda decir el presidente Noboa, y yo me fui a otro despacho a escribir esto, y lo escribí con mucho temor porque no me gusta escribir así. A mí me gusta dejar reposar por lo menos unos minutos lo que he hecho y tener tiempo para volverlo a leer con tranquilidad y corregir lo que siempre de repente son gazapos que se van. Aquí no. Aquí puse el papel en una máquina, escribí, y un coronel de esos estaba al lado mío, me retiró el papel, se lo dio a Gustavo. Y así fue el asunto. Juan, yo voy a seguir con la entrevista después, pero le paso a mi compañera Verónica Landeta, inquieta periodista que nos acompaña aquí también en la mesa de diálogo, más periodista que inquieta. Doctor Manrique, a los tiempos. Que tenga un buen día. ¿Cómo está? Sí, me gustaría encuadrar un poco la figura de Gustavo Noboa en el tema de la historia política de nuestro país, porque aquí estoy observando algunos hechos importantes en el cual ya pues el nombre de Gustavo Noboa Bejarano ya se dejaba ver como para asumir una presidencia de la República. Y por ejemplo, aquí hay un dato bastante curioso que me gustaría compartir con usted, que fue mano derecha de él, es que el nombre de Gustavo Noboa se barajó también para asumir la presidencia de la República con carácter interino
tras la destitución en febrero del 97 por el Congreso del mandatario salido de las elecciones de mayo, y julio del 96, Abdalá Bucaram Ortiz. O sea, para esa época ya el nombre de Gustavo Noboa Bejarano se enlistaba, ¿no?, para poder, obviamente, pues ejercer el cargo de presidente de la República. Pero recordemos que en base al consenso de la clase política dirigente de ese entonces, solo se logró en torno al presidente del Poder Legislativo, Fabián Alarcón Rivera. Algunos otros datos y hechos relevantes de la participación de Gustavo Noboa Bejarano en la historia política del Ecuador, que pueda compartirnos. Gustavo fue un hombre muy destacado en su vida, muy apreciado y muy respetado en el país. Pese a que yo tengo que señalarle una característica, no era un político activo. Él decía que él no le gustaba la política y que no hacía política. Sin embargo, cada vez que el país tenía o rozaba la existencia de un problema, entre las personas que se nombraban y en quienes se pensaba para solucionar los asuntos, era Gustavo Noboa. Por supuesto, para los graves acontecimientos devenidos por causa de la destitución del presidente Abdalá Bucaram, en esos momentos de gran convulsión en el país y de gran división dentro del Congreso de la República, incluyendo los nombres o posibles nombres de destacados ecuatorianos que se designó para que puedan asumir y conjurar la crisis, fue la de Gustavo Noboa, así fue. Pero Gustavo no era un político activo. En Gustavo pesaba más su prestigio personal y su altísima condición ética. Sí, doctor, yo me acuerdo ese momento que usted cita en la marcha que hubo en la ciudad de Guayaquil, él desfilando con un traje de blanco como era lo que a él le acostumbraba hacer. Pero Juan, en el camino de la vida, ¿usted algún recuerdo no con el presidente Noboa, sino con el amigo Gustavo José Noboa Bejarano? Amigo, Gustavo y yo no fuimos hermanos porque Dios no quiso. Gustavo Noboa y yo éramos íntimos amigos. Mire usted que estábamos en colegios diferentes. Él en el Cristóbal Colón y yo en el San José de los Hermanos Cristianos. Y sin embargo, nos veíamos permanentemente y conversábamos permanentemente. Él con su temperamento que usted conoció porque lo tuvo hasta el último día de su vida. Y yo con mis locuras. Gustavo me festejaba una serie de cosas. Él se acordaba mucho de alguna ocasión en que él, porque cuando lo que me pasaba a mí era diferente. Yo era un hombre de avatares. Un día tuvimos que correr del malecón el 9 de octubre y meternos a la iglesia de San Francisco perseguidos por un pelotón de policías. Por una mala crianza que le hicimos a un policía. Y llegamos a la primera fila de la iglesia y nos arrodillamos y nos confundimos felizmente con los feligreses. Entró la policía, nos buscó, no nos encontró y se fue, y tuvimos que esperar casi el cierre de la iglesia para podernos ir con la seguridad de que íbamos a llegar a nuestras respectivas casas. Con Gustavo teníamos ese trato. Eso que no se le ocurría al doctor Gustavo Noboa ir a su casa a contarle al papá, porque ese era otro hombre muy serio y muy severo. Mi papá, que también era un hombre difícil, de temperamento muy duro, ya se había acostumbrado a mis locuras. Entonces unas le causaban risa y otras indignación, pero ahí vamos. Pero con Gustavo éramos grandes amigos. Fíjense usted que para la elección de Gustavo Noboa como vicepresidente de la República, yo no formaba parte del grupo político que auspiciaba la candidatura del doctor Noboa y la del doctor Bagual, por supuesto. Sin embargo, Gustavo desde el primer día me llamó y me dijo, tienes que ayudarme, Juancho, como me decía a mí. Juancho, tienes que ayudarme. Y prácticamente teníamos un contacto diario. A punto tal
que cuando se produjeron los acontecimientos, o comenzaron a producirse los acontecimientos, él me llamó y conversamos. Ahí fue aquí en Guayaquil, estaba aquí en Guayaquil. Y me dijo, yo quiero hablar contigo, tenemos que estar juntos, tenemos que estar listos para preparar cualquier cosa, porque yo te quiero decir una cosa, Juancho, yo no voy a ser presidente de la República, yo no quiero ser presidente de la República. No le dije una sola palabra, lo dejé que se desahogue. Cuando explotaron los acontecimientos políticos, y ya la cosa fue terrible, él como vicepresidente estaba en Guayaquil, en una sesión de un organismo. En Corpecuador estaba. Corpecuador, claro, en la plaza de Pedro Carbo. A mí me llama Galo Martínez Merchán y me dice, ¿has visto lo que está pasando en Quito? No, prende la televisión. Yo prendo la televisión y como eso quedaba a 1,5 cuadras de mi oficina, salgo y voy a ver a Gustavo. Y le pido al decán que me deje hablar con él. Y salió enseguida, le atendió y le conté y suspendió la sesión y nos fuimos a la casa de él. Creo que usted estaba también ahí, Ramiro. Nos fuimos a la casa de él. Cuando él me llamó y conversamos en Quito, me llamó, los dos solos en el despacho. Me dijo, tienes que ayudarme, porque yo no voy a ser el presidente de la República. Yo no asumo la presidencia de la República. Yo no he estado aquí para eso. Yo le dejé que se desahogue. Cuando se terminó su perorata, le dije, qué cosa tan rara me dices, mi querido José. Te candidatizaste para ser vicepresidente de la República, que el más importante rol que le corresponde es asumir la presidencia en caso de ausencia o falta del presidente, y ahora vienes a decirme que tú tienes la decisión de no asumir la presidencia de la República. ¿Para qué fuiste candidato a vicepresidente? Pero sería inexplicable en la historia tu actitud. Un hombre tan receptivo como era Gustavo, me escuchó, me oyó. Estábamos los dos muy serenos y muy preocupados por lo que estaba pasando en el país. Y le dije, tienes que hacerlo, y se convenció que tenía que hacerlo, pero casi a la fuerza. Así era Gustavo. Sí. Y ahí ya vino pues el problema tumultuoso de las manifestaciones en Quito y en Guayaquil, y por supuesto pues la salida del presidente Maguad, donde hay una serie de teorías de cómo salió Maguad, de que lo llevaron preso. No. Yo después, a los 2 o 3 días, en el Palacio del Gobierno, conversando con personas del Palacio, militares, me contaron por dónde salió el presidente Maguad del Palacio. Había habido una salida, ¿usted se acuerda en la cochera donde estaban los automóviles? Sí, señor. Donde por ahí se pasaba al Ministerio de Gobierno también. Sí, y hay ahí había una puerta que daba a un pasadizo subterráneo. Sí. Y por ese pasadizo subterráneo se avanzaba hasta por la calle, paralelo a la calle Chile, y se subía a 2, 3 cuadras. Allá fue a dar el presidente. Por la Plaza Grande se salen de esas catacumbas, diría yo. Claro, habían varios. Salía a la calle. Ahí le pusieron un automóvil. Y ahí se embarcó en un automóvil y fue a darle al aeropuerto. Así fue. Así salió el presidente Maguad. Nadie lo faltó. A Maguad no tuvo incidentes de esa naturaleza. Porque él fue directamente a asilarse a la Embajada de Chile, creo. Sí, Juan, la verdad es que recordar es volver a vivir y saborear la memoria. Gustavo tenía una frase que me la dijo cuando murió mi padre hace 10 años. Me dijo, gordo, hay que celebrar las ausencias con presencias. Y rememorando esa frase que me dijera años atrás,
el doctor Gustavo Noboa, he querido conversar probablemente con uno de sus más cercanos amigos, si no el más cercano, usted, Rodolfo Barniol, el doctor Heinz Miller, que eran tan cercanos y amantes de esas tertulias gastronómicas que se pegaban con alguna frecuencia. Juan, un gracias al amigo que nos hace recordar al otro amigo Ido y por haber compartido con nosotros este momento aquí en la mesa de diálogo. Gracias a usted, mi querido amigo, gracias a usted. Usted y yo fuimos grandes amigos de Gustavo y usted y yo hoy día lo estamos recordando más que nunca. Así fundamentalmente es. Con nuestros sentimientos y nuestro afecto para Marisabel y sus hijas, que también sufren su ausencia. Sí, señor. Muchas gracias, Juan. Queremos decir nuevamente muy conceptuosas palabras. Las recibimos con cariño y dadas en la memoria del presidente Noboa al año de su partida. Creo que tenemos que